Página 1. El conjunto de pensamientos que leerás a continuación no pretende ser una doctrina, sino más bien una perspectiva desde mi propio juicio. Y cuando digo juicio, claramente me refiero a la hipótesis de mi vida. Esos eventos que día a día acontecen desde mi interior. Aclaro que desde ninguna perspectiva pretendo crear debate con los defensores de la doctrina del arrebatamiento, pero sí dar lectura e interpretación a los textos que hoy día existen como fundamento a lo que se le conoce como el rapto extraterrestre. Cuando digo rapto extraterrestre, claramente me refiero al evento apocalíptico que millones de personas esperan. Al igual que muchas personas, me han invadido miles de pensamientos en cuanto al tema, y para ser sincero, creo desde mi perspectiva, lo que está sucediendo no es más que la estrategia de una mente maestra con la intención más sublime de llevar nuestra mente a los límites. Desde hace miles de años, el ser humano ha sido y será la obra más perfecta y maravillosa que existe sobre la faz de la Tierra, facultad que solo puede ser reconocida por la misma belleza que desafortunadamente se ha perdido, gracias a la búsqueda de poder. Página 2. Este libro lleva por título El misterio de la unidad, donde se nos revela de forma sencilla y a la vez poética y mística las propiedades de lo desconocido, eso que llamamos nuestro ser. Así como hemos sido testigos de las propiedades del agua, H2O, y la hemos bebido sin breve conocimiento, sin saber que ésta contiene hidrógeno y oxígeno. Asimismo es nuestro ser. Otro ejemplo podría ser la energía, ya que de la misma se produce la luz eléctrica. Al conectarnos a sus dos polos, negativo y positivo, es que llegamos al objetivo. Curiosamente, aunque para muchos ya no es un misterio, sabemos que nuestro cuerpo en materia está compuesto por átomos, y estos contienen los mismos elementos, protones, neutrones y electrones. Considerando que este libro no es una cátedra de física, sino bien una manera práctica de interpretar nuestra vida a través de lo ya conocido. Te invito a que juntamente con cada texto, disfrutes este fascinante viaje ahí dentro de tu mente. Por cientos de años parece que hemos sido manipulados, gracias al desconocimiento y a la desinformación, pero gracias a Dios, llegó la era de la luz. Por años lo que hoy día se le conoce como Biblia, ha sido el instrumento de guerra que muchos religiosos han tenido a su favor, algunos para reconciliar al hombre con Dios, y otros para alejarlos, asustarlos, y peor aún manipularlos. Página 3. Como lo dije al inicio, de ninguna manera pretendo entrar en contienda con ninguna doctrina o religión, si bien quiero expresar lo que de acuerdo a mi experiencia, sería el misterio de la unidad, y que más que la misma Biblia, ya que no existe mayor misterio en textos encriptados y códigos en los mensajes y ejemplos que nos da la misma, acerca de lo que somos y lo que seremos. Página 5. El rapto. Se le conoce como rapto o doctrina del arrebatamiento, al evento más esperado por millones de personas, que me atrevo a decir que aunque sí, estoy seguro que sucederá, no será de la forma en que estos la esperan. Para poder argumentar tremenda teoría, quisiera enfatizar que el objetivo de este libro no es entrar en debate, sino dar libertad a los pensamientos cautivos, y para ello fueron días y noches invertidas no solo en lecturas sino también en pláticas y meditaciones que solamente encontramos dentro de nuestro interior. Seguramente, diría un fanático religioso, acerca de mi argumento en lo que hoy digo, ha faltado lo más importante, que es Dios en el asunto. Y aquí, me reservo la respuesta, ya que en el trayecto de este viaje, será comprendido y resuelto el misterio de lo que hoy escribo. Para quien no comprenda de qué se trata el arrebatamiento y porque el título del libro contrasta con la doctrina del arrebato, es porque casualmente. En su mayoría, los versículos que utilizaremos serán los mismos que apuntan a la segunda venida del Mesías. Todo esto será detallado de forma comprensible, que hasta el menos indicado pueda entender. Página 6. Cuando hablamos del arrebatamiento desde la perspectiva religiosa y tradicional, estamos hablando de un espectáculo extraterrestre, que sin duda alguna al escucharla, muchos han sentido terror, y peor aún, se han considerado en las mismísimas llamas del infierno, ya que según esta doctrina, aunque ellos no quieran, ese es el final de los que no quisieron nada con Dios y rechazaron al Mesías. Pero por otro lado existe un grupo de personas que aguantaron todas las tentaciones y renunciaron al pecado, y Dios los premiará a través de la segunda venida del Mesías, ya que según esta teoría, ellos no se quedan para la gran tribulación,
ya que Él se llevará a todos los buenos, comenzando con los niños y los ancianos. A esta teoría agregaremos que los primeros en resucitar y ascender al cielo serán los muertos. Así tal cual lo dice la Biblia, y de manera literal, como si de una película de Hollywood se tratara, y luego los que estén vivos serán arrebatados y encontrados en los cielos. Dentro de esta teoría, también se argumenta que los que no están bien con Dios, tendrán que quedarse en la gran tribulación y pagar con su propia vida el precio del cielo que les espera, y aquellos que a pesar de esta segunda oportunidad que se les da dentro de la gran tribulación y aún así no aceptan a Yeshua, definitivamente pasan al infierno. Página 7. De ninguna manera este libro pretende contender con tal doctrina, pero sí aportar una segunda posibilidad para ser considerada, pero me temo que no será así, ya que el efecto colectivo que respalda a esta doctrina es muy grande. Según esta doctrina, todo esto se llevará a cabo en pocos días, ya que el Apocalipsis es el libro que cierra con broche de oro este juicio final. Cuando digo que tal evento extraterrestre no sucederá de la forma en que estos dicen que pasará, de ninguna manera mi punto de vista es sarcástico, pero temo que mientras el mundo religioso espera el juicio final, pocos han abierto los ojos a los acontecimientos que delante de ellos han sucedido. En marzo del 2020 comenzó la pandemia en América Central, pero esto dio inicio 3 meses atrás en el lugar de origen, la Tierra del Dragón, dando lugar a una suma incontable de caídos, entre ellos hombres, mujeres, niños y ancianos. Y a un año de la pandemia, parece ser que esto va de aumento en aumento, miles de personas han perdido sus casas, sus empleos, la pobreza se disparó y todos hemos perdido más de algún familiar. Página 8. Me hice la pregunta, ¿acaso esto no es una tribulación a escala mayor? Ya que a raíz de este acontecimiento, las empresas parecen sentirse inseguras, sin la libertad de continuar con sus actividades económicas por temor a la muerte y para ello es necesario usar mascarilla o vacuna. Ya que por el contrario, nadie puede comprar ni vender. Exactamente como lo dice Apocalipsis 13:17 al 18. En nuestra frente, al parecer han clavado pensamientos de terror, que nos dicen y nos recuerdan las 24 horas del día, por medio de la televisión, radio y redes, que si no obedecemos, moriremos exactamente como lo dice Apocalipsis 13:16. Pero por otro lado parece ser que alguien, a favor de los justos, ha puesto en su frente pensamientos que provienen del Padre, que dice constantemente, no te rindas, no desmayes, sigue orando, sigue confiando, Dios está de tu lado. Así como lo explica Apocalipsis 7:1 al 3. Aún así, el fenómeno más grande que está sucediendo es que las personas no quieren ser víctima de esta terrible tribulación y aun los que dicen confiar en Dios, corren buscando la vacuna, pero por otro lado comparten sus esperanzas en Dios, rogando al Padre que el efecto de la vacuna no los mate. Este libro no promueve el que te vacunes o no, en realidad no creo que la vacuna sea el sello, simplemente reacciona a los acontecimientos que registra la Escritura. Página 9. Con el único objetivo, que sea considerado, que lo que hoy escribo sea pura casualidad, ya que la Biblia nos dice que nadie podrá comprar ni vender a menos que nos dejemos sellar en la mano derecha o la frente. El mundo religioso, desde hace muchos años espera que el cielo se parta en dos y que aparezca el Mesías, y de la misma manera espera un sello físico en la mano derecha o la frente. Y yo digo, ¿acaso la mano derecha no es nuestra confianza? La que muchos ya la perdieron, y sin darse cuenta se han entregado a la fuerza de la mano izquierda. De ninguna manera pretendo tener la razón, pero ¿qué pasaría si en verdad la tengo? Y al pasar los 3 años y medio que dice la Biblia, Apocalipsis 11:3, que serán necesarios y que aquel que se haya dejado marcar, tendrá que enfrentar llagas malignas, ya que así lo dice Apocalipsis 16:2. Insisto, no creo que las llagas sean físicas o problemas dermatológicos, pero de algo sí estoy seguro, que mientras no existía la vacuna y la peste rondaba las calles, el terror te acercó a Dios. Y una vez que te vacunaste, tu confianza menguó de la mano de Dios, y posiblemente, regresaste al mismo estilo de vida, esa vana manera de vivir. Mientras que los que fueron fieles y entendidos, esos heredarán la corona. Página 10. Te preguntarás, ¿qué corona? Esa que menciona Apocalipsis 2:7 y 2:10 y 2:17. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y bueno, insisto, la corona no creo que sea física, pero sí presiento que es la corona que recibió el personaje de la Biblia llamado Job al final de su tribulación. Ahora bien,
Quizá preguntes lo mismo que yo, ¿será que estamos en la gran tribulación? Mi respuesta es, yo creo que sí. Y el problema no lo veo en la Biblia, ni en su escritura codificada o en los textos encriptados, sino más bien en la soberbia del necio. Por más que busqué en los textos bíblicos argumento alguno, que me diera índice que Noé llamara a gritos a los humanos para subir al arca y ser salvo del diluvio, no lo encontré. Ya que de otra manera, entonces, al igual que hoy día, muchos estarían en obediencia y rectitud porque al parecer el rapto está por llegar, pero mientras pase los años y la nave no aparezca, muchos revelarán su verdadera identidad espiritual. Que en efecto creo que fue lo que hizo la pandemia del 2020, recordarnos que el destino de nuestra alma está en peligro, pero la verdadera prueba será cuando pase todo el terror, ahí veremos quién es fiel y quién no. Página 11. En la Biblia hay una historia que habla del pueblo de Dios, que en el momento en que Moisés se ausentó a traer las tablas, el pueblo se desató en lujuria y pasiones descontroladas, y al momento en que Moisés regresó y los encontró haciendo tremendo escándalo, la tierra se tragó a muchos, pero curiosamente, los que quedaron vivos, entraron a un filtro por 40 años en el desierto, para ser merecedores de la tierra prometida, pero solo entraron, técnicamente, los niños. Mientras que si adoptamos la idea que esta es la gran tribulación, pareciera que muchos estamos en este momento bajo juicio, cumpliendo esa rectificación del alma, que nos llevará a la vida eterna, el día en que suene la trompeta final. Ya que según el apóstol Pablo dice, en 1 Corintios 5:5, el tal sea entregado a Satán para la destrucción de su carne a fin de que su espíritu sea salvo. ¿Qué quiere decir esto? Que los deseos de la carne están en guerra con el deseo del espíritu mientras que nuestra alma es arrastrada por el más fuerte. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Página 12. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, por Yeshua Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Parece ser que el apóstol Pablo es más consciente de sus debilidades que muchos en este tiempo, a la vez, él mismo, nos muestra una guerra dentro de nuestro interior, como que pareciera que no somos una sola persona dentro de nosotros, sino más de dos que gobierna desde la unidad. Como diciendo que hay alguien que controla la carne, otro el espíritu, y otro el alma. Y es aquí, donde parece ser que la estructura teórica extraterrestre ha creado sus bases en la última cáscara de la interpretación. Página 13. ¿Por qué creo yo que estamos en la gran tribulación? Porque el Eterno juró nunca más destruir el mundo, y dijo, en Bereshit, Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Por esta razón, yo argumento que cada generación sufre un reseteo o un cambio de era. Cuando buscamos la historia de la humanidad vemos que todos han sufrido tribulaciones masivas y han enfrentado el apocalipsis, pestes, terremotos, muertes, injusticias, etc. y cada quien en su tiempo un anticristo. Cuando Yeshua habla en Mateo 24:34 él dice, les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la gente de este tiempo. Versión Biblia de HH. Mateo 24:34 de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Versión Reina Valera. Ahora bien, este argumento que hoy presento no pretende contender con la teoría de la Iglesia tradicional. Pero sí, poner mi punto de vista, ya que de igual manera los que hemos decidido creer en el Señor, del Señor somos. Porque ahí donde esté nuestro presente, ahí está nuestro final. Página 15. Necesitas nacer. Página 15. Necesitas nacer. Nacer es el acto de volver de ese lugar de donde no tenemos voluntad en nuestra conciencia. Yeshua fue colgado en una cruz y 3 días más tarde resucitó. El diseño de la resurrección es el mismo para toda la humanidad, y si tú,
estás esperando la resurrección de los muertos únicamente de forma física, sin haber experimentado la resurrección espiritual, estás perdiendo el tiempo. Porque donde esté tu presente, ahí está tu final. En efecto, se cree que nuestra alma es eterna, y nuestra conciencia será quien nos lleve de la mano y nos entregue al juicio. Todo este drama ha sido un tema de discusión por cientos de años. Hoy día muchas personas aseguran estar listas para el día final, olvidando que donde esté nuestro presente, ahí está nuestro final. Todo esto lleva a muchas personas a creer que la doctrina del arrebatamiento será de la manera literal tal cual la leen. Sin la intención de caer en prejuicio y debate, plasmaré lo que hipotéticamente puedo comprobar de acuerdo a mi experiencia vivida y considerar por hechos propios lo que es el arrebatamiento y el juicio final. Página 16. Cuando me preguntan si creo en el arrebatamiento, en efecto respondo que sí, ya que de acuerdo a mis investigaciones y experiencias personales, yo creo que ya fui arrebatado y no hay quien me pueda bajar de ese cielo. A menos que yo mismo quiera y caiga. Hoy día estamos rodeados de muchas religiones y doctrinas de hombre, y lo único que han logrado es separarnos del Padre. Pero cuando llega la hora de la verdad, quien no esté bien fundamentado en la verdad, sin duda cae. Este libro no es una doctrina como dije al principio. Es la hipótesis de mi vida, la cual creo. Porque nada de todo lo que escribo hoy fue inventado, sino más bien vivido en carne propia. En realidad el concepto del arrebatamiento lo dice Pablo, en 2 Corintios 12, mi jactancia no servirá de nada, sin embargo debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe. Página 17. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. En realidad el problema que hoy día está sucediendo es que las personas comprenden la Biblia como si de un programa de novelas se tratara. Ahora bien te explicaré lo que según yo pienso que es el arrebatamiento. Pablo nos muestra y nos asegura que él no sabe si fue en cuerpo o en espíritu, pero regresó convencido y transformado. Comenzaremos con este versículo, Mateo 24, 40-42. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado, y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Repito, de acuerdo a mi experiencia. Los 2 que están en el campo, en realidad son una sola persona. El cuerpo y el alma. Y las que están en el molino, también son una persona, el cuerpo y el alma. El cuerpo se quedará, y el alma será arrebatada. Exactamente como lo que sucedió con Pablo. Página 18. El que tenga internet investigue, el molino para una mujer en el tiempo antiguo, se trata de una piedra pequeña. Por lo tanto puedo decir que no caben 2 mujeres. Y tampoco puedo asumir que Yeshua no supo explicarse, cuando bien sabemos que el maestro hablaba en parábolas. El molino de forma industrial de la antigüedad es muy grande, y este es movido ya sea por esclavos o animales. En tal caso, no lo pueden mover solo 2 personas, y peor aún si se trata de mujeres. Si hablamos de los hombres que están en el campo, a mi parecer son trabajadores. Y no creo que las reglas sean de solo 2 personas, ya que los que trabajan en el campo lo hacen por estaciones. Ahora bien, ¿cómo le sacamos la doctrina a las personas? Con tremenda teoría extraterrestre, si esta ha sido implantada de generación en generación a millones de personas, que ahora misma están esperando que el cielo físicamente se parta en 2 y aparezca el que tiene que volver. Porque seguramente volverá. De ninguna manera pretendo cambiar la forma de pensar de las personas que predican el arrebatamiento de forma extraterrestre, porque en efecto, gracias a que no saben la hora ni el día en que aparecerá el gran evento, esto opera a favor de su alma. Página 19. Considerando que de la misma forma aparece la muerte para llevarnos de la mano, al lugar donde Yeshua tienen preparado para nosotros. Insisto, de ninguna manera estoy tratando de cambiar la forma de pensar de las personas, pero al menos considerar que esta teoría extraterrestre, por el contrario, no aporta ni revela unidad,
sino más bien divide, confunde, y crea guerra y alejamiento. Prestemos atención con humildad a las palabras que registra la Biblia. Al escuchar a Yeshua, parece que todo apunta a la unidad. Yeshua dice, el que me ve a mí ve al Padre, Juan 10, 30-33, yo y el Padre somos uno. Juan 17, 21, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Donde hay dioses, ahí no hay nada. Más bien idolatría y confusión. Donde hay un Dios, ahí es. Porque quien divida, la obra de Satán ejecuta. El Mesías está dándonos un mensaje muy claro y comprensible. El problema no está en la escritura, sino más bien en la soberbia. Porque Dios es uno. Yeshua lo dijo, el Señor uno es. Y ese es su lenguaje. Página 20. Dios es uno, y sus propiedades son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre significa la cabeza y el principio de todo, Hijo significa que todo está sujeto a Él, y Espíritu Santo significa que Él está en todos lados. Si esta revelación mueve el piso de tu caminar y eso te coloca en una posición vulnerable ante la sociedad, es probable que seas más religioso de lo que te imaginas, y con urgencia necesites nacer. La unidad comienza desde nuestro interior, primero cambia por dentro y luego se refleja en el exterior. Las personas que están sometidas mentalmente a un sistema religioso, se puede decir que son ese tipo de ejecutores, gracias al que dirán los demás, antes de fijarse en su interior ven los defectos de los demás. Te pondré un ejercicio, mira lo que sucede cuando dentro de ti está el mundo religioso. Este es el elenco, hay una congregación, el predicador, tú y otros. Y el tema del sermón es Lucas 6, 37-42. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Página 21. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Recuerda que es un ejercicio, todos estos que participan están dentro de ti, viven dentro de ti, y todos son uno mismo en ti. Una vez que comprendas este ejercicio, asimismo podrás entender toda la escritura, ya que Yeshua vive en ese plano eterno, que es nuestra alma, y su palabra es la que nos lleva a salvación. Nosotros no somos jueces, porque nuestro juicio falla. Te pondré otro ejemplo, Mateo 18:19, además os digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Volvemos al mismo punto. No existe mayor guerra que la que vivimos dentro de nosotros mismos, donde nuestra alma no está de acuerdo con nuestra carne, y para ello es necesario ponernos de acuerdo. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando llega la hora de dormir, en efecto vas a la cama, te acuestas. Entonces podemos decir que uno duerme y el otro vive, ya que en ese momento entras al descanso y estado espiritual, y es ahí donde se manifiestan los sueños en muchos casos. Página 22. En teoría, se puede decir que cada ser humano vive en una dualidad, la cual Dios, Elohim, unifica, y eso solo se puede lograr a través del mensaje del Mesías. Dice la Escritura, en cuanto a los matrimonios, ya no serán dos, sino más bien una sola carne. Dios es unidad y su lenguaje lo repite. Pero a menos que uno de esos dos caiga en adulterio, puedes darle carta de separación, ya que el adulterio es la transgresión de la unidad o violación a la ley de Dios, ya que Él es unidad y su reino en Él consiste, y solo dentro de Él tiene sentido, valor y poder. Y quien divida o viva fuera de Él, es forastero. ¿Recuerdas las palabras del apóstol Pablo? Dice, juntamente con Cristo estoy crucificado. Si ves y entiendes, la Escritura se interpreta de manera personal y en unidad. De otra manera Pablo hubiese dicho, juntamente con Cristo están crucificados. Entonces el apóstol Pablo se convertiría en un dictador. Quien no entienda este misterio, se condena a vivir una vida en oscuridad, como lo dije antes, no importa cuán confundido estés, haciéndole creer a tu mente que estás en luz, eso te retrasará. Página 23. Y bien, si no has resucitado de entre los muertos, estás en oscuridad. Quiero que observes y medites sobre cada pasaje del que hablaré.
De ninguna manera la intención de este libro es manipularte ni engañarte. Pero sí es necesario que conozcas que tarde o temprano vas a morir espiritualmente. Y luego, en el día de la resurrección, en Yeshua, viene el juicio. Así lo dice la Biblia, a la derecha unos y a la izquierda otros. Unos pasarán a luz y otros a oscuridad. Este ciclo lo vemos repetirse de manera constante en toda la Escritura, en diferentes pasajes, con diferentes historias, pero el patrón es el mismo. ¿Recuerdas a Lázaro, el resucitado? Pues ahí Dios nos muestra que Yeshua no impidió su muerte, aun sabiendo que agonizaba prefirió esperar a que muriera. Pareciera que a Yeshua no le importara la vida de Lázaro, pero para que logres comprender leeremos su historia. Juan 11, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Enviaron pues las hermanas para decir a Yeshua: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Página 24. Oyéndolo Yeshua, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Yeshua a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ahora bien, recapitulemos y conozcamos el plan de Dios. 1. Yeshua se retardó 2 días, a propósito, ya que el mensaje sí llegó a tiempo. 2. La hermana de Lázaro dijo: Señor, he aquí, el que amas se enfermó. 3. ¿Quién es María? María fue la que ungió al Señor con perfume y enjugó sus pies con su cabello. 4. ¿Quién es Marta? Es la que le reclama a Yeshua por haber llegado tarde. 5. El nombre Betania, en hebreo significa casa de frutos en aflicción. En efecto, todas las historias de la Biblia registran acontecimientos reales para que nosotros podamos entender el plan de Dios con luz. Y en esta parte es donde el Señor anhela que conozcamos que el Evangelio se vive dentro de nuestro interior. Ya que en esta historia, Marta, María y Lázaro, a mi parecer, son una persona. Página 25. Y se trata de la casa de María, que entró en aflicción. María es esa persona que el Señor ha rescatado de una vida llena de pecado, y que en algún momento ella se rinde, así como nosotros en ese momento que creemos que ya no vale la pena seguir, Dios nos muestra su amor, y nos recuerda que siempre es nuestro Dios. Pero esa guerra dentro de nosotros que nos amenaza con renunciar a nuestra fidelidad al Señor, llega, exactamente así como le llegó a María y su alma murió, pero bueno es el Señor, bendito sea su nombre, que nos dio a Yeshua, para resurrección. En la escena de María, Marta y Lázaro, en efecto Lázaro murió. Lázaro es nuestra alma, la que Yeshua ama, y a través de la resurrección nos devuelve la vida. Pero las hermanas de Lázaro intercedieron. Recordemos que en nuestro interior existe un alma y sus propiedades son Ruach, Nesamá y Nefes. La Nesamá es quien tiene la capacidad de raciocinio. La Nefes es esa parte intelectual que está conectada con Dios. Y Ruach es nuestra parte sentimental. Página 26. Página 26. Mira lo que dice la Escritura: Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Repito, amarás al Señor tu Dios con toda tu Ruach, con toda tu Nefes y con toda tu Nesamá. En efecto, el alma de Lázaro murió, la Nefes ahí donde está la fidelidad al Señor. Las hermanas de Lázaro intercedieron por medio de la oración, llamando a Yeshua para intervención del alma. Marta representa a Ruach, la parte sentimental, y dijo a Yeshua: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Exactamente como todos nosotros, en ese proceso de muerte espiritual le reclamamos a Dios el porqué. Desafortunadamente, la religiosidad hasta el día de hoy se está encargando de matar las esperanzas de los que un día conocieron al Señor, haciéndoles creer cosas raras de forma sacra y violentando las Escrituras. Quizá pienses que a Yeshua no le interesan los sentimientos del hombre, pero en realidad creo que el ser humano está confundido con el tema. Y parece ser que Dios, de ahí, es que nos rescata, nos salva y nos resucita. Página 27. Mira lo que dice Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? En la historia de Lázaro, vemos que la solución fue la muerte,
y es aquí donde parece que cobra sentido la parábola que dice: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Como diciendo, que muera. Porque yo hago las cosas nuevas. Por años hemos leído la Escritura sin comprenderla a fondo, más bien solo en un nivel superficial. Pareciera que llegó la hora de que la misma Escritura se revele a favor de los hombres. Pero muchos, así como sucedió hace más de 2000 años y rechazaron al Mesías, así rechazarán la luz de la revelación. Entonces se repetirá la Escritura que dice: a los de mi oficio vine y ellos no me recibieron. La muerte de Lázaro representa la muerte de muchos amados y amadas del Señor Yeshua, que caminaron junto al Maestro por las calles, llevando buenas noticias a todo el que les escuchara, pero que hoy viven muertos, en el recuerdo de lo que un día fue la unidad de su relación con Él. Página 28. Entonces estos que estaban muertos, escucharán un grito en el silencio de sus almas: despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Despierten, oh amados del Señor, y erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Obviamente este libro está diseñado para los que creemos en Dios, aunque estoy convencido que hay personas que no conocen a Dios, pero el Señor ya los determinó hijos. Y tarde o temprano sus rodillas se doblarán, y confesarán que el Señor es Dios. Así que, necesitamos morir y saber que morir significa resucitar, y en cuanto a la resurrección, el Señor lo sabe: hay quienes resucitarán para vida y otros para muerte. Aunque Yeshua también dijo, en Lucas 9:27. Pero les digo una verdad, habrá algunos parados aquí, que no probarán la muerte, hasta que vean el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si bien recordamos, la multitud que seguía a Yeshua eran personas con muchas necesidades, niños, ancianos, enfermos. Página 29. Y me atrevo a decir que llegaban personas que nacieron con problemas mentales, del cual no eran conscientes, y tampoco tenían voluntad propia. Recuerda que la paga del pecado es la muerte. Si no pecamos, no morimos. Sino hasta que llegue el día final de nuestra vida y veamos a quien hoy únicamente le conocemos por medio de la Escritura, a Yeshua, al Hijo de Dios. Los niños no conocen el pecado, ya que el pecado está conectado a la voluntad y al deseo de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que en los niños no hay juicio. Entonces pareciera que esta palabra está anclado al versículo que dice: el que esté bien siga así y el que esté mal, también. Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea justo todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Aquí nadie está obligado a cambiar, pero el reino ya es de los tales, los niños. No podemos evitar la muerte. Porque a ella vamos, pero una cosa sí podemos hacer, y es pasar de muerte a vida, de tinieblas a luz. Transformar nuestra conciencia de Jacob a Israel. Pasar de tinieblas a luz es resucitar. Es transportarnos de la oscuridad a la luz admirable. Página 31. Resurrección. Las Escrituras en conjunto emergen poder. Leer la Escritura e interpretarlas se ha convertido en un verdadero desafío. Leamos este pasaje bíblico que dice: y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando de la mismísima mente de Dios, Elohim, quien a través de ella nos dice todo lo vivido y por vivir. En este versículo Dios nos habla de la muerte física, y a la vez nos dice que así como sucede en la materia, de igual manera sucede en el plano espiritual. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:31, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Con el respeto que nos merecemos todos los seres humanos, y en especial los que esperan la invasión extraterrestre llamado el rapto, yo interpreto de forma tan clara y sin misterio, que la teoría del arrebatamiento se desvanece en el texto de 1 Corintios 15:35 al 40. Página 32. Pablo nos explica detalladamente que así como es en el cielo, así es en el plano físico, así como funciona en el plano espiritual, así funciona en el plano terrenal, y así como está decretado que la materia muere, así en el espíritu es necesario morir, para que en el mismo espíritu nuestra alma viva,
la resurrección, y de esa manera poder vivir los años que el Eterno ha determinado para los hombres aquí en la tierra. De otra manera y sin sarcasmo, no sea que se le filtre un lobo vestido de oveja al cielo y sin pagar el precio, goce de una buena eternidad. Porque donde está nuestro presente, ahí mismo está nuestro final. Hay quienes creen que la Biblia solo es un cinto de corrección o palo para el desobediente, mientras que otros creemos que no es solo eso. En las escrituras que Elohim nos ha dado, hay luz, vida, amor y resurrección. La Biblia es revelación que ilumina, no solo al intérprete, sino también a quienes la escuchan. En esencia creemos que la Biblia contiene luz. Y esa luz, de Dios, Elohim, emana. ¿Por qué? Porque Él es luz, y esta luz no solo contiene vida, sino también los misterios más sorprendentes e increíbles que puedan existir, y quien los interprete ya no es más esclavo, y pasa de muerte a vida, de tinieblas a luz. Página 33. Dios nos invita a que actuemos y creamos a su palabra, es como decir, lee y cree, oye y actúa. Marcos 12:29, y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Curiosamente cuando Yeshua dice, oye, Israel, en hebreo dice, Shema Israel. Y esto quiere decir, obedece. Es ahí donde se activa la magia y el poder. Pero quien lee y no obedece es aficionado. El reto consiste en leer las escrituras desde una perspectiva personal, como creyendo que no existe nadie más que solo quien la lee, tú y Dios. No con lente de juicio o peor aún de manera egoísta. ¿A qué me refiero? Cuando digo lente de juicio, te explico, existen personas que usan la Biblia únicamente para crear sarcasmo, como diciendo indirectamente que los textos o palabra que están leyendo únicamente puede aplicarse a personas que están frente a él o a su alrededor. No olvidemos que cada palabra que sale de la Biblia es ejecutada como golpe de espada, con doble filo. Y cuando digo egoísta, me refiero a que hay personas que cuando se trata de dar un mensaje de bondad, heroísmo, prosperidad o superioridad, se ponen ellos como ejemplo. Y si el mensaje habla de algún impío, entonces buscan a su alrededor. Página 34. Y es aquí donde se ponen por evidencia que gozan del privilegio del desconocimiento, ya que aquel que da testimonio de sí mismo, se le considera falso. Los apóstoles del Señor registraron que Yeshua fue enviado para dar testimonio de una verdadera forma de vivir, creer y caminar en este mundo, dándonos de esa manera la oportunidad de vivir una vida en abundante luz, ya que a través de Yeshua es que tenemos libre acceso al Padre. De ninguna manera, este libro pretende caer en gracia o alcanzar el favor del fariseo moderno, ya que este sería uno de los muchos casos, el rechazo. ¿Quién es un fariseo moderno? Te voy a explicar. El término fariseo lo registran los evangelios del Nuevo Testamento, nombre que reciben un pequeño grupo de personas que se dedican al estudio de la Torá. A lo que podemos decir que un fariseo se le considera una persona que conoce cada letra, cada pasaje, de la misma. Cabe mencionar que el nombre fariseo significa apartado, separado o puro, en pocas palabras, santo. Nombre que ellos mismos se adjudicaron. Y en cuanto a estos, intercambiaban pensamientos con los saduceos, otro grupo de personas con los mismos fines. Página 35. Sin la intención de ofender, ni generalizar, puedo decir que entre estos, también existían personas con sed de justicia y deseos de darle cumplimiento a las escrituras de forma íntegra. Tal es el caso de Nicodemo, que en algún momento de la historia visita a Yeshua, porque al parecer él está convencido que Dios habita en él. Entre otros fariseos con sed de justicia, podríamos mencionar a José de Arimatea, Gamaliel y Saulo de Tarso, quien fue traído de tinieblas a luz. Hay quienes creen conocer a Yeshua el Mesías, sin conocer las escrituras que él vino a cumplir. Yo creo que es un error, pues lo digo en base a mi experiencia. Ya que aquel que diga que conoce a Yeshua pero no conoce las escrituras que Yeshua cumplió, ese corre riesgo de convertirse en un fariseo hipócrita. Porque no podemos entender las escrituras sin la vida de Yeshua. Tampoco podríamos entender la vida del Cristo si no entendemos la ley y los profetas. Quien da testimonio de Cristo no solo es el Nuevo Testamento, sino también la ley y los profetas, porque estos de Yeshua hablan, pero quien da testimonio de todo el Antiguo Testamento es Yeshua el Cristo. Página 36.
Así que repito, quien no conoce las Escrituras no conoce a Cristo, y al no conocer a Cristo, tampoco podrán interpretar las Escrituras, porque desde el Génesis, Bereshit, hasta el Apocalipsis, de Yeshua habla. ¿Qué quiere decir? Que muchos al parecer conocen el nombre y la historia de Yeshua y han leído de sus milagros y de los apóstoles que con él caminan. Pero aún así, no logran conectar con la revelación. Leamos de forma personal esta estrofa y repitamos las veces que sea necesario. La Biblia trata de mi vida y de la luz de Yeshua, el Salvador de mi vida. Yeshua es la luz del mundo y esa luz, dentro de mí está. Parece ser que tú representas a Yeshua. Eso quiere decir que eres la creación de Elohim. Pero para poder comprender quién eres tú para ser el templo de Elohim, conoceremos quién es Yeshua, qué es Yeshua y cómo es Yeshua. Cuando hablamos de Yeshua, fantásticamente estamos hablando de una persona, mitad Dios y mitad hombre. Porque en efecto, eso es el carpintero de Galilea a quien Elohim escogió para hacer salvación y manifestar al Mesías a través de Yeshua. Página 37. En esta parte del libro es importante que comprendas que todo lo que hoy escribo está respaldado en la Santísima Biblia. Y si algo te parece exagerado, quizás sea que tu vida está más sujeta a una religión que a la sublime verdad y original idea de Dios para tu vida. Textos y palabras que hoy te son reveladas, son para libertad, no para confusión o esclavitud. Todo conflicto que pueda existir en tu mente, alma y espíritu, no tienen nada que ver con este libro, ni el Apocalipsis, ni con Satán. Simplemente, que las doctrinas de hombre confunden y dividen. Y de esto, sí se podría decir que Satán es un maestro. Hoy en día, existen cientos de religiones, todas apuestan por ser la única y verdadera. Afortunadamente, todas aseguran ser la iglesia de Yeshua. Por eso te hablo de él. Su nombre en realidad significa salvación. Yeshua, más allá de ser un nombre que significa salvación, es una persona que hace más de 2000 años demostró que la muerte solo es el inicio de la vida. Repito, Yeshua demostró que la muerte solo es el inicio de la vida. Yeshua es vida, pero también es luz y también es amor, bondad, mansedumbre, justicia, paz, gozo y mucho más. Página 38. Página 38. Quizá tú digas a tu mente, todos esos elementos y características yo los tengo y los aplico a mi vida, pero aún siento ese vacío que parece no todo estar bien, porque muy en el fondo, sabes que no puedes conectar. Una vez que comprendas la escritura y la interpretes para tu vida y no para tu vecino, las cosas no serán igual, tu vida cambiará. Cuando leemos las historias o pasajes de Yeshua, curiosamente sucede que existen personas que no se identifican ni logran conectarse con la parte divina o sobrenatural de nuestro Rey, sino más bien, solo cuando hay necesidades, depresiones, reprensión, dolor, hambre, enfermedad o debilidad, es que hay conexión. Por ejemplo, imaginemos una escena donde está Yeshua y sus discípulos, en la misma escena hay leprosos e inválidos y algunos romanos. Curiosamente, el 80% de las personas dentro de la religión se comportan como los leprosos. Y este fenómeno se debe gracias a que los fariseos modernos tienen reglamentos de separación o división, donde inconscientemente las personas son llevadas a una transformación que te quita la identidad de lo que es la verdadera idea de una vasija para ser el representante de Yeshua, que en realidad eso tendríamos que ser. Y esto por consecuencia afecta nuestro estado espiritual, al grado que no conectamos con la luz. Y nuestra vida siempre está victimizada. Página 39. Te contaré una historia verídica, tristemente real, desde la terraza de mi casa. Hoy en día existen congregaciones por donde quiera, y esto sucedió frente de mi casa. Dice el predicador con gran voz en el megáfono, llegó la hora de la ofrenda, mis hermanos. Así que como dice la Biblia, vengan con alegría a ofrendarle al Señor. Pero antes que depositen la ofrenda, quiero que lo hagamos por grupos. Primeramente pónganse de pie los que tienen ofrenda de cobre y latón, y colóquense a la izquierda. Los que tienen ofrenda de fantasía fina y plata, pónganse al final, y los que tengan ofrenda de oro, pónganse a la derecha. En efecto, creo que hay vergüenzas que algunas personas las deben y las tendrán que pagar en oro. Y aunque la historia no terminó ahí, al finalizar el culto, afuera de su templo, dice una señora, ese predicador es un sinvergüenza. Y yo, por no sentirme mal y avergonzada, le di lo del desayuno de mis hijos.
Luego la misma señora, mirando a otro señor que estaba a su lado, le dice: «¿Y usted no dio nada de ofrenda, verdad? Porque no lo vimos de pie». Y el señor respondió: «Para mí quiero». Ahora te pregunto, ¿quién eres tú? ¿A cuál de los tres personajes de esta historia te identificas? ¿A quién te asemejas? O peor aún, ¿viven los tres dentro de ti? Espero que tu respuesta sea ninguno. Página 40. Congreguémonos por amor al Señor, ofrendemos y diezmemos de las bendiciones que Él nos da, ya que su palabra es ley que bendice y multiplica. No con manipulaciones o estrategias de hombres. Gracias a este tipo de personas el testimonio de los justos ha sido vituperado, pero el Señor es fiel, que no deja en vergüenza a quienes les aman. El objetivo de este libro es aportar luz para una transformación genuina, donde experimentes fuera de una vida llena de religiosidad y seas luz para tu congregación. Lamentablemente hay personas que abrazan, protegen y justifican la mala conducta, y todo esto es gracias al desconocimiento. Sin duda alguna su celo nace de la intención de amar al Señor, pero al final está creando conflicto dentro de su propia vida. Y desconocen que todos merecemos resucitar a luz, mas no todos prefieren la luz. Hay un pasaje bíblico que describe dos mentalidades. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Yeshua y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Página 41. Nicodemo, al escuchar las palabras de Yeshua, contestó así. Dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? De entrada podemos ver a una persona que, según la Biblia, ejerce un cargo de alta responsabilidad dentro de su congregación, ya que así lo dice la Escritura. Este pasaje bíblico creo que nos muestra dos formas de pensar totalmente diferentes. Una que nace de una mente sobrenatural tratándose de Yeshua, mientras que la otra nace de una mentalidad misteriosamente religiosa y confundida. Yeshua en este pasaje habla de nacer, a lo que quiere decir que nacer es el acto de volver de ese lugar del cual no tenemos voluntad en nuestra conciencia, pero sí tenemos existencia. Repito, nacer es el acto de volver de ese lugar del cual no tenemos el control de nuestra conciencia. Se podría decir que antes de nacer no recordamos nada. Nuestra conciencia es activada por nuestra voluntad. Ejemplo, de niño, yo no recuerdo muchas cosas, no sé ni cómo aprendí o quién me enseñó a caminar, no recuerdo la primera vez que dije mamá. Hasta que llegué a cierta edad, fue que mi voluntad se conectó con mi conciencia. Página 42. Otro ejemplo sería que en el plano físico, antes de nacer somos un proceso de gestación que fue fecundado por la unión de dos elementos. Pero en el plano espiritual ya existe un alma, esperando ese cuerpo para habitarlo y luego habilitarlo. Exactamente como lo describe Bereshit, conocido como Génesis. Y es aquí donde Nicodemo parece no entender lo que Yeshua le trata de decir. Creo que todo aquel que alguna vez escuchó algún sermón en cualquier templo de carácter religioso, salió de ese lugar confundido. De la misma forma en que entró, así mismo salió, vacío, ya que una cosa es escuchar palabra revelada y otras son las novelas. Tal es el caso de Nicodemo, principal de la sinagoga, que no entiende palabra de luz. Cuando hablamos de Yeshua es obvio que estamos hablando del Mesías, el enviado de Dios, una persona que sabe dirigir su mensaje a tres grupos de personas. Primeramente es el pueblo sin letra, luego a sus discípulos, y por último a los terceros, refiriéndome a los fariseos. Yeshua ha dicho: a ustedes se les ha concedido el conocer los misterios. Como diciendo, a ustedes les hablo claro, así como mi Padre me lo dice, así se los explico. Ya que Yeshua sabe que sus discípulos son personas con la capacidad de entender. Página 43. Y en cuanto al pueblo, Yeshua les habla en parábolas, y no porque él no quiera que le entiendan, sino porque las reglas del cielo dicen: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino. Ya que según la Escritura, todo aquel que carece de espíritu, también carece de ego, orgullo y arrogancia, porque es tanta su necesidad y sed de justicia que a través de esa gran carencia, parece manifestarse la capacidad para entender a Yeshua. Y que al reconocer su miseria, entonces pueden interpretar el misterio de la palabra.
facultad de la que carecen algunos fariseos. Cuando nos detenemos a meditar, en este pasaje podemos autoevaluarnos y considerar que en más de algún punto de nuestra vida, nos hemos comportado como fariseos ante situaciones que pareciera que tenemos el control y la luz. En la actualidad, puedo decir que tengo el tiempo suficiente en esta vida como para asegurarte que no existe hombre en este mundo que tenga una verdad absoluta. Pero 20 años atrás de este libro conozco un joven que se entregó al servicio a Dios, apasionado y a tiempo completo. Ignorante aún del conocimiento, expuesto a todos los tropiezos, trampas y manipulaciones a las que se tuvo que enfrentar. Página 44. Puedo decir que de forma inconsciente, ha firmado un pacto con la doctrina que le respalda, llámese cualquier religión. Este joven, como toda persona, comenzó a ver ciertas posturas que pasaban de ser actos de obediencia por amor a una dictadura en la que si no cumples con las reglas establecidas por la doctrina, pasas a ser una persona a quien se le considera rebelde, digno de ser disciplinado y mientras tanto despojado de tus privilegios. Y peor aún, con el riesgo de convertirte en uno de ellos. Algo dentro de este joven decía que en parte ellos tenían razón de aplicarle la disciplina, que según el acuerdo que nunca fue firmado, pero que se había aceptado como pacto de manera verbal y libre. Donde prácticamente este contrato estaba ejerciendo una fuerza de manera invisible en su vida y en todas las decisiones que éste tomara. Por ejemplo, cierto día, a buena mañana, este joven recibe una llamada a su casa que dice: «Hermano, necesito que te alistes para dar el mensaje hoy en la noche». El joven responde que no podía, ya que no se sentía bien y por alguna razón ese día no tenía las ganas de hacerlo. Cuenta este joven en su testimonio que curiosamente una voz en su cabeza comenzó a resonar, diciendo que si no predicaba ese día, algo malo podía llegar a suceder. Página 45. Y en efecto, ese día tuvo un accidente y sus pensamientos no dejaban de acusarle y de decirle que el desobedecerle traería una mala racha. Conozco hijos que hoy son esclavos de palabras que sus padres lanzaron, atándolos a enfermedades. Conozco esposas infelices y atadas a sus propios dichos, a causa de la amargura de sus corazones y a padres confundidos por doctrinas de hombres, que aplican en sus hogares llamando para sí mismo juicio a su familia, causando efectos de rebeldía en sus hijos. Ahora tú te preguntarás, ¿cuál es el objetivo de este libro? La respuesta es la luz, la resurrección. Y es aquí donde quiero transmitirte una forma de pensar en libertad. Sin doctrinas de hombre ni manipulaciones al alma ni técnicas sistemáticas. Pero para que puedas comprenderme sin que tu conciencia sea golpeada o remotamente manipulada, necesitas reconocer tu vacío, ese vacío existencial, que necesita ser llenado por la luz. Página 47. ¿Qué es la luz? Cuando hablamos de luz, quizá más de alguien tenga la idea que me refiero a la luz eléctrica. Pero en este caso no. Quiero mostrarte una palabra que nos puede ayudar a definir el concepto de luz al que se refiere la Biblia en la Escritura. En hebreo luz se dice or. Y aunque en nuestra cultura, estas dos letras no tengan ningún sentido, en la cultura de Yeshua lo tienen todo. Ya que luz significa la unidad del hombre clavada a la autoridad. Para escribir luz en hebreo, primeramente se pone una letra alef, luego una bab y luego una raíz, y esto nos indica, de acuerdo a su pictografía, que la unidad es alef, la bab es un gancho, y la raíz es la cabeza. Algunas personas asumen que la letra alef hace referencia a Yeshua, y en efecto yo creo que sí, porque él es el primogénito. Este libro está diseñado, primeramente para autoevaluarte, si verdaderamente eres libre, o bien, mostrarte el camino a la libertad, pero esa libertad en Yeshua el Nazareno, el Mesías, la luz del mundo, el Salvador. Página 48. Primeramente tienes que saber que Yeshua es el Hijo de Dios, y una vez estés convencido que Yeshua es el Hijo de Dios, tendrás que preguntarte si Yeshua es tu Salvador, tu Rey. O bien analizar si muy en el fondo de tus pensamientos y tu corazón eres únicamente un seguidor, por temor a consecuencias o como bien algunas religiones lo han interpretado. Miedo al famoso infierno. Comprendamos esta metáfora. Mamá le dice a su hijo de 4 años, deja de llorar porque eso es lo correcto, pero el niño no entiende y la madre le vuelve a decir, deja de hacer berrinche, porque mis oídos se aturden. Y el niño, aunque no entiende, percibe que está ganando su objetivo. Entonces la mamá le dice enfurecida, si vuelves a gritar te daré una nalgada.
El niño está a punto de comprobar si mamá es capaz de golpearlo o no. La respuesta es, sí, mamá lo ha reprendido adjunto a la nalgada. Mamá le dice, la próxima vez le diré al vagabundo de la esquina que te lleve. Aclaro que cuando hice mención del infierno, obviamente me refiero al infierno de la cultura griega, ese infierno que hemos heredado de generación en generación. Página 49. En Proverbios 29:15 Dios nos aconseja a reprender a nuestros hijos, pero es obvio que con sabiduría y equilibrio. Pero cuando crecemos con este tipo de mentalidad, donde nuestra vida y formación es sometida al dolor a cambio de paz, pareciera que es correcta. Pero ahora veamos el comportamiento de muchas personas que hoy día se encuentran dentro del sistema religioso. Tanto su escudo como su arma de guerra para convencer son el infierno y la ira de Dios, rematando el juicio final con el nombre de Satán. Por ejemplo, te dicen que si no te arrepientes, el infierno es real, o bien te recuerdan que la ira de Dios es eminente. Y peor aún, dan esa continua pronunciación al nombre de Satán, como si este diablo tiene la autoridad y el poder de transformación para el ser humano. Como diciendo que ellos son el mismísimo ejemplo de transformación, en manos de la ira, el infierno y Satán. Estas personas pocas veces, o casi nunca te hablan del amor de Dios, ya que ellos en realidad no lo conocen. Pocos te hablan de misericordia y esto se debe a la misma razón, que a ellos nunca les aplicaron misericordia, más bien, sus vidas está fundamentada en la ira, el dolor, el desprecio y la reprensión. Página 50. Página 50. Pues aunque la escritura es clara y pareciera que es un libro de reprensión, no lo es, sino más bien es un libro con las historias más fascinantes de amor que jamás puedan existir. Pero para ello, es necesario conocer el verdadero concepto de la palabra amor. Ya que para muchas personas el amor es un sentimiento. Cosa contraria y errada. Ya que según nos describe el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En pocas palabras, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que el amor es una decisión, no un sentimiento. Y bien, tienes que estar convencido que Dios mandó a Yeshua para nuestra libertad. Para que seamos rescatados, salvos y sanos, no esclavos y peor aún de un sistema. Página 51. Ahora bien, en simples palabras, quiero describirte una historia de amor que hoy día muchos han confundido, convirtiendo las escrituras en episodios de calabozos y dragones. Donde tu necesidad de ir a la iglesia para congregarte, ya no es porque amas a Dios, sino más bien porque te dicen que si no vas te convertirás en el plato fuerte y preferido de Satán. Aclaro, en ningún momento estoy promoviendo que no nos congreguemos, sino por el contrario, que nos congreguemos por amor y gratitud, en pos de luz y revelación. Dando alabanza a aquel que nos dio la vida y nos ha mostrado su grande e infinito amor a través de su Hijo Yeshua, al enviarlo a este mundo, para mostrarnos el camino, la verdad y la vida y conectarnos de forma directa con el Padre. Ya que a partir de la resurrección, es que tenemos libre acceso a la presencia del eterno Elohim, el Padre de las luces. Cuando yo leo las escrituras desde el Bereshit, Génesis, hasta el Apocalipsis, claramente puedo ver a un guerrero que peleó una batalla a favor de la humanidad, comprendiendo que de esa manera nos entregó la victoria a través del sacrificio en la cruz y luego llevarnos a la resurrección. Página 52. Todos sabemos que la historia que conocemos de Yeshua es únicamente la que los evangelios del Nuevo Testamento nos muestran. Pero muy en el fondo sabemos que Yeshua no era solo eso, y aún los milagros que realizó no fueron también solo los que se muestran en el Nuevo Testamento. Y es aquí donde nacen las preguntas más fascinantes en mi mente, preguntas que me llevaron a comprender una verdad que, aunque no es absoluta, me dice que hay algo más acerca de Yeshua en relación a nuestra propia vida. Logrando de esa manera comprender que si Yeshua es el Verbo de Dios hecho carne, nuestra vida en Yeshua, la luz del mundo, también se condensa en la misma unidad y nosotros, siendo parte de Él y Él parte de Elohim, por ley y decreto nos convertimos en semidioses. Y así como Yeshua y el Padre son uno, también nosotros y Yeshua somos uno, conectados con el Padre.
Repito, así como Yeshua y el Padre son uno, también nosotros y Yeshua somos uno, conectados con el Padre. Página 53. En cuanto a la vida de Yeshua, tienes que saber que hasta su aparición en las Escrituras, no existía quien pudiera cumplir la ley, sino únicamente aquel que resucitó de entre los muertos. Bien sabemos que antes de Yeshua llegaron otros salvadores, tal es el caso de Moisés, quien nos revela a través de los sucesos en el desierto, la persona de Yeshua. Para una mayor comprensión, te invito a leer mi segunda obra, titulada Serpientes. Y es por esto que hoy sabemos que Yeshua es el Hijo de Dios. Todas las escrituras del Antiguo Testamento apuntan a que Yeshua es el Mesías, el Salvador, el que Dios envió. Quiero que sepas que cuando las escrituras dicen que Él llevó nuestras cargas, enfermedades y pecados, está diciendo que Yeshua cumplió toda la ley, sin fallar. Y que ahora a través de su nombre, nos da el poder de la resurrección y nos muestra el camino, la verdad que nos lleva a la vida. En la Torá, existen 613 mandamientos que fueron comprimidos a 10 en las tablas de Moisés. Y quien las cumpla, tendrá el poder sobre la misma muerte. Y es por eso que Yeshua resucitó. Aclaro, cuando digo que las leyes fueron comprimidas no me refiero a que fueran excluidas, ya que Yeshua lo dice con sus propias palabras, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Página 54. Independientemente a las traducciones que hoy día tenemos, donde existe evidencia de graves errores de la misma, podemos ahora corroborar y repararlos, aunque en este libro no te haga mención de ellos, quiero que sepas que detrás de cada texto que hoy escribo, existen correcciones de traducción. Ahora bien, ¿por qué digo que la historia de Yeshua es una historia de amor? Simplemente porque Dios sabe que nosotros necesitamos cumplir con la ley, sin fallar en una. Entonces Dios ve que es necesario un mediador, alguien que nos conecte con Él. Gracias a eso, ahora tenemos libre acceso mediante el nombre de Yeshua, a quien se le otorgó ese nombre que es sobre todo nombre y el poder sobre la muerte a través de la resurrección. Quisiera detenerme a explicarte cientos de palabras, significados, traducciones, pero este no es el objetivo, aunque sí es necesario. Quizá esto que te diré te parezca mentira, pero existen personas que no están de acuerdo a que tú tengas acceso directo al Padre, a través del nombre o la persona de Yeshua, sino más bien se interponen entre tú y Yeshua. Y esto, aunque te cueste creer, en tu subconsciente crea registros de inseguridad y de idolatría, ya que hay oposición o intermediario y esta mentalidad muchas veces está dentro del sistema dogmático. Página 55. Porque esto de la libertad y que tengamos libre acceso hasta la presencia del Padre a muchos no les agrada y curiosamente la Biblia registra casos que respaldan lo que hoy te digo. Una cosa es tener un líder que te enseñe cómo conectar con Dios, otra cosa es tener un intercesor o mediador entre tú y el Padre, ya que ese es el papel que desempeña Yeshua y nadie puede hacer lo que ya el Mesías hizo por nosotros. Yeshua nos enseña a través de la Escritura a conectar directamente con Dios. La Escritura es la Biblia, es el libro que contiene todos los misterios y secretos para poder crecer en fidelidad. Y ese es el trabajo de un líder en la vida del ser humano, enseñar lo que éste por gracia ha recibido. Y a este formato de relación que incluye que al igual que Yeshua, nosotros también podamos alcanzar la estatura del varón perfecto. Mira lo que dice Juan 14:12. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Una vez comprendido este versículo, entenderás que hay personas dentro del sistema religioso que no estarán de acuerdo a que tú pienses de esta manera y al ver que Dios hace milagros a través de ti, muchos se llenarán de celo, otros querrán usar tu nombre y ponerlo por debajo del de ellos. Y peor aún aquellas personas con espíritu de serpiente, los famosos fariseos hipócritas. Página 56. Y aunque la palabra fariseo no es un representativo de hombre malvado, la historia registra que Yeshua perteneció a ellos. Un grupo de personas que se dedicaban a dar la cátedra de Moisés y esto lo encontramos en las Escrituras, cuando dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Yeshua está diciendo que a los de su oficio él fue enviado, pero ellos no le aceptaron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Está claro que Yeshua se refiere a un pequeño grupo de personas que se opone a las interpretaciones y enseñanzas que él les da,
ya que estos se sienten amenazados por esa luz que los revela, al grado que ellos cuestionan las interpretaciones, señales y manifestaciones que Yeshua está poniendo por evidencia. Ahora bien te pregunto, ¿tú amas a Dios, o será que estás donde te tienen y muy en el fondo eso te hace infeliz y crea el vacío? Porque es como sentir que estás con la mujer equivocada o con el hombre equivocado y peor aún tienes miedo. Recuerda que el Dios que hace prisionero a los hombres es un Dios falso, más el que te liberta ese es el verdadero. Por eso te hablo de un Dios de amor, Dios de misericordia, un Dios que está más cerca de lo que te puedes imaginar. Página 57. Dios es un Padre, ese Padre que te adiestra, ese Padre que te acompaña y que también te deja solo cuando tiene que hacerlo, para que tú enfrentes tus miedos y ganes tus batallas. Dios no es una tabla de lotería en la que tú puedes apostar y creer que por tu fe podrás ganar. Dios no es un tragamonedas, traganíques, que si tú depositas una moneda con suerte Él te devolverá muchas más. Dios no es un bombero que siempre estará en el momento de tus aflicciones, pero que al pasar el peligro entonces Él desaparece. Desde la creación del mundo, Dios nos dio un libro mágico, un libro poderoso, místico y sobre todo santo, que quien lo comprenda no será más esclavo de este mundo, ni tendrá la necesidad de jactarse, porque el tan solo hecho de comprenderlo te lleva a la transformación, y la transformación te lleva a la práctica y en la práctica el Eterno te califica, te envía a la zona de prueba, como lo hizo con Yeshua cuando dice la Escritura, entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. En esta parte de la vida, Dios se deleita del triunfo de tu fidelidad. Esto que hoy escribo, no es un concepto, sino la traducción exacta de la palabra que hoy día muchos usan de manera continua, pero pareciera que a muchos no les ha funcionado. Y hablo de la fe. Página 58. En nuestra Biblia encontramos varias veces estas dos letras que se leen como fe, y que Pablo define como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando buscamos en el lenguaje original, de acuerdo a la cultura y raíces de donde proviene Yeshua, en hebreo la palabra fe se dice emuná y esta significa fidelidad. Y es aquí donde se descompone todo argumento que hasta hoy día a muchas personas tiene confundidas. Mira lo que dice Santiago 1:12 Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Sin la intención de que parezca prejuicio, yo me pregunto, ¿de dónde vienen esas personas que dicen y aseguran que sus vidas están en constante guerra con Satán? Pero al verlas, parece que no hay luz. Y tampoco fidelidad, fe. ¿No será que estas personas pelean consigo mismo? A lo mejor sí. Y hoy vamos a revelar por qué este conflicto hasta el día de hoy muchas personas no lo superan. Página 59. Si logras comprender, Yeshua fue probado en todo justamente antes de comenzar su ministerio. Llámese cualquier oficio, carrera o proyecto que Dios ha puesto en tus manos, y es aquí, mi querido amigo y amiga, donde comienza tu vida, ya que una mala interpretación de la Biblia te puede llevar a perder muchos años de tu vida. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie, y claro, en efecto Él es Dios. Y su trabajo no es ese, ya que Él es el creador de todo. Y todo fue hecho por Él y para Él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando viene la prueba es porque algo va a suceder. En efecto, algo está a punto de nacer o algo dentro de ti va a dar a luz. Y Dios quiere manifestarse y para ello es necesario pasar el examen, estar bien y en capacidad. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con castigo, o con que Dios te odie, o que la ira de Dios está sobre ti, sino más bien con tu fidelidad. Y asimismo lo registra el libro de Job, con la garantía que al final del proceso, Dios te da los mejores premios, de acuerdo a tu fidelidad y llamado. Ya que unos fueron llamados a ser futbolistas, otros carpinteros, otros médicos, otros enfermeros, otros cantantes, otros músicos, otros maestros, otros predicadores, otros profetas, y así puedo mencionarte cientos de llamados. Pero todos con la luz de Dios. Página 60. Página 60. Recuerda que Yeshua no es religión o mucho menos vino a fundar una religión, si bien comprendemos nosotros somos su iglesia, su templo. Yeshua vino a mostrarnos la forma de caminar en esta tierra y a enseñarnos una manera limpia de pensar e interpretar las Escrituras. En el libro de Job encontramos una historia con varias perspectivas que nos muestran cómo es que Dios opera en nuestra vida. Job 1:6 dice, llegado el día,
en que los hijos de Elohim se presentan ante Hasem, vino con ellos también el acusador, haciendo referencia a Satán. En este pasaje podemos ver claramente que Elohim no es enemigo de Satán y que tampoco Satán es enemigo de Elohim, sino más bien un sirviente del Eterno, que hace su trabajo muy bien hecho. Ahora te preguntarás, ¿cuál es el trabajo de Satán o cuál es su ministerio? La respuesta es, oponerse ante el objetivo según el Eterno te llamó, detenerte será su trabajo, tenderte trampas y confundirte será su corona, hacerte creer lo contrario a la verdad, es su victoria, endulzar tus oídos y adularte, es su estrategia, evitar que llegues a la luz será su triunfo. En pocas palabras, hacer que repruebes el examen, para luego el llegar delante de Elohim y decirle, este que dice amarte es un mentiroso farsante. Página 61. Así que, quien divide y acusa la obra de Satán ejecuta. Ahora quizá entenderás el pensamiento de muchos seres humanos en este planeta que piensan y viven diciendo, ¿por qué será que Dios permite la pobreza, las enfermedades, la maldad? Y peor aún, estos dicen, Dios no existe. La respuesta es, porque no han entendido cuál es el plan. Y el manual del plan lo tienen las Escrituras, porque no han comprendido el misterio de la unidad en la Biblia. Y aquellos que presumen entenderla, más bien confunden, y lo han utilizado para atar vidas, encadenar las almas, condenarlas, aterrorizarlas, victimizarlas y peor aún los que le representan no entran al reino y tampoco dejan entrar. Así dijo Yeshua. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Querido amigo, he visto cientos de fariseos en mi vida, dentro y fuera de lo que se le conoce como templo, he visto fariseos en mi trabajo, en mi vecindario y puedo asegurarte que un fariseo no solo es quien te oprime de manera religiosa, sino también quien impide que los sueños del Eterno, en tu vida, se vuelvan realidad. Página 62. Cierto día me hice una pregunta, porque Yeshua nunca trató a los fariseos con el nombre de Satán, sino más bien les llamó, generación de víboras. Pero a Pedro, que era su discípulo, a él sí le llamó en algún momento Satán. Aquí claramente la Escritura me dice que Dios tiene cada cosa en su lugar. Y la respuesta es sencilla, el espíritu del fariseo existe desde hace miles de años. Y viene de generación en generación ejerciendo e inyectando su veneno dentro de las sinagogas o templos, ya que su deseo es que no sean reveladas las Escrituras. Ahora bien, ¿quién es el intermediario entre Dios y el hombre, para vida eterna? Yeshua el Mesías. Entonces todo aquello que te impida conocer a Yeshua de manera libre, profunda y completa, no viene de Dios, sino más bien de un espíritu anti-Yeshua, o sea, anti-Mesías, anticristo. Por eso es que el sistema creó reglas complicadas, ya que de esa manera logran su objetivo. Mientras que a Pedro le llamaron Satán, por querer impedir que Yeshua fuera a la cruz. Ya que en la cruz, terminaría todo esto que hoy día para quienes no logran comprender, siguen bajo el efecto de la serpiente. Página 63. Te explico, el ministerio de Yeshua, la vida de Yeshua y la pasión de Yeshua, nos habla de un proceso de gestación dentro de nuestra vida, que nos garantiza que una vez completada la obra moriremos, para luego resucitar. Pedro quiso impedir la resurrección del Mesías, llevado por sentimientos dijo a Yeshua, que no te acontezca, pero Yeshua volviéndose a él, dijo, quítate de delante de mí, Satán. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Como quien dice, todo aquello que te impide conocer el proceso de muerte, también te impide conocer el nuevo amanecer de la resurrección y por consecuencia, quien no muere, no resucita. Algunas personas creen que están vivas y que al conocer a Yeshua les garantiza que no morirán, hablando espiritualmente. Pero yo creo que según dice la Biblia, toma tu cruz y sígueme, como diciendo hacia la muerte vamos, con la garantía que morir en Cristo, para el Señor resucitamos. Quizá hoy en día no sea un misterio el que algunas religiones actúen como dictadura para las almas de este mundo, al grado que algunos de los evangelios no fueron integrados a la Biblia, ya que eso significaría un gran peligro para el sistema político y religioso. Página 64. Pero cuando leemos tales textos, nos damos cuenta que en su interpretación hay misterios que representan un peligro para el sistema. Elohim no reveló las Escrituras a sus siervos con el fin de capturar tu alma, o enjaularte como si de un pájaro se tratara.
El Eterno es el dueño de tu alma, es el creador de tu misma vida. ¿Te has preguntado para qué Dios se interesaría en crearte, para luego hacerte prisionero? Entonces parece que no es Dios, sino más bien una entidad interesada en esclavizarte. Déjame explicarte algo, la creación del Eterno es perfecta, cada cosa que existe, existe por alguna razón y para un propósito, y aunque no me lo creas, tú eres la creación, cada parte de tu ser representa y refleja un área del universo, como bien lo dice la Escritura, en Isaías 66, 1: El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Elohim, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y si esto aún te es poco a convencer, leamos lo que dice este versículo, Hebreos 3:6: Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Página 65. Amigo, nosotros somos la casa de Dios, somos el universo que Él creó. Mi hermano, tú eres el universo. Y por supuesto somos la casa que Él hizo con sus propias manos. Él ya vive dentro de nosotros. ¿De dónde crees que vienen tus fuerzas en los días más oscuros de tu vida? Así que prepárate, porque aquí comienza lo mejor. Página 67. La descarga. Bereshit 1. Así dice la Escritura, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Pero la tierra llegó a estar desolada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Elohim: haya luz. Y hubo luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y Elohim hizo separación entre la luz y la oscuridad. Y llamó Elohim a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana, día 1. Ahora que has descubierto que cuando la Biblia habla de todo un universo, a la vez, está hablando de ti. Vamos a comprender cada palabra escrita en el Génesis, Bereshit, y a interpretarla de la manera más eficaz y de forma precisa para que nuestra mente y nuestra alma puedan comprender y ser libertadas. Ese universo del que Dios nos habla en Bereshit, Génesis, somos nosotros. Tú y yo, en esencia, paralelo a nuestro universo, es nuestra conciencia en un proceso de gestación, es nuestro ser, nuestro interior, ahí donde Dios desea manifestarse, ahí donde el reino se expande. Página 68. Te pondré un ejemplo. Para una mayor comprensión, nuestra vida física depende de ciertas actividades cuánticas, que aunque nosotros no las podamos percibir de forma visible, en el plano invisible o espiritual están realizándose actividades, porque esa es su naturaleza, algo así como cuando vas al cajero automático, no puedes ver el dinero que en el banco tienes, pero sabes que eres dueño de tu dinero y merecedor de tu salario. Pues a través de tu PIN o de tu tarjeta, es que conoces tu saldo. Se podría decir que de la misma manera se comprende la vida espiritual en un cuerpo físico. Y es así como se puede comprender el estado de conciencia. Una vez vamos subiendo de nivel, también vamos descubriendo ciertos misterios revelados y creciendo en fidelidad. Ahora ya sabemos que la conciencia es ese estado que no pertenece al plano físico, pero que vive dentro de nosotros de manera consciente en un cuerpo físico. Dentro de la conciencia no existe el tiempo ni el espacio, por lo que quiere decir que somos parte de la eternidad. Y en cuanto a la materia podemos decir que ésta sí está sujeta al tiempo. Página 69. Quizá en este momento tu mente esté sufriendo un caos, esa guerra cósmica de pensamientos, entre lo bueno y lo malo, entre lo conocido y desconocido. En pocas palabras te encuentras bajo el efecto y poder de la dualidad, como lo describe Bereshit, Génesis. Ese momento en que nuestro ser, llámese conciencia o estado espiritual, está enfrentando una tormenta o tempestad y te sientes desolado, desordenado y vacío. Entonces aparece el Espíritu de Dios y comienza la obra, separando la luz de las tinieblas. En esta parte de nuestra vida, es importante comprender que la oscuridad no tiene nada que ver con Satán, sino más bien con la parte débil de nuestro ser. Por esa razón la oscuridad pasó a llamarse noche. Tiempo o estado en el que lo mejor es descansar, ya que es el principio o la parte débil e inmadura del día. Mira lo que dice el apóstol Pablo, y él me ha dicho, bástate de mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que el poder de Cristo more en mí. Página 70. En tal caso, la oscuridad representa nuestras debilidades de las que Satán más adelante se va a querer aprovechar cuando llegue la hora de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Si nuestra lengua, nuestra sexualidad, nuestro ego y todo nuestro comportamiento salen delante de nosotros, estas no están en el plano de la luz, sino más bien en la parte débil y oscura de nuestro ser. Y Satán de ahí es que toma para la prueba, ya que su estrategia es poner a prueba tus debilidades. El que tú falles es el objetivo de él, más resistir es el consejo de Yeshua para nosotros. Recuerda que Dios, Elohim, en el proceso separó la luz de las tinieblas en el día 1. Cuando el Eterno separa la luz de la oscuridad, es evidente que su plan es perfecto, ya que nosotros como personas sujetas al plano físico, necesitamos la noche para descansar y el día para ejercer. Curiosamente la oscuridad se presta para la manifestación de huestes, de los cuales más adelante vamos a comprender. Página 71. Ahora bien, ya sabemos que en el plano físico, la luz es el día. Y las tinieblas son la noche. El día es para ejercer, y la noche para descansar, pero en el plano espiritual o estado de conciencia, el día es la luz, y la noche es la oscuridad o tinieblas. Mientras que la luz nos revela y nos pone por evidencia quiénes somos, las tinieblas nos ocultan. Mira lo que dice la Biblia, Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece a la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean redarguidas. Recuerda que como lo dije al principio, la escritura se interpreta de adentro para afuera. La palabra redarguir se conoce como ese momento incómodo que todo ser humano siente cuando quiere hacer algo indebido. Y algo, en nuestro interior, llamado conciencia, se comienza a sentir incómodo, esa voz dentro de nosotros que dice, no lo hagas por favor. Muchas personas toman decisiones fatales y ocultándose en las tinieblas buscan justificar lo que hicieron. Mientras que hay otro tipo de personas que usan la luz para agradar a Elohim y conquistar el mundo. Página 72. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, más allá de usar la Biblia para hablar o referirte a terceras personas, esta habla de nosotros mismos dentro del proceso de transformación de tinieblas a luz. He ahí lo que dice la Escritura, mas vosotros sois el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que mostréis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Cuando la Biblia nos habla acerca de la palabra día, nos está hablando de un tiempo. Y ese tiempo o día, una parte le pertenece a la luz del día y la otra parte a la noche o la oscuridad dentro del mismo día. El día no es sinónimo de luz, sino más bien representa tiempo. Por eso, en cada tiempo o situación, siempre comenzamos en oscuridad, como en cada proceso o etapa de nuestra vida, siempre comenzamos de poco a mucho, de abajo hacia arriba, asimismo Bereshit 1:5 dice, y fue la tarde y fue la mañana, día 1. De oscuridad o tinieblas pasamos a luz. He aquí, porque antes de resucitar es importante morir y antes de morir es importante el proceso. Una vez dentro de nuestro ser, llámese conciencia o estado espiritual, existe esa separación entre tinieblas y luz, entonces podemos comprender con mayor claridad cada situación, sabiendo que la oscuridad no prevalece, sino más bien la luz. Página 73. Página 73. Entendiendo esto, sabemos que jamás la oscuridad muere, sino más bien, nosotros somos los que nos movemos, de izquierda a derecha, por eso es que fuimos llamados de las tinieblas a la luz, y vivir esa transformación de conciencia de Jacob a Israel. De muerte a vida. Considerando que siempre seremos propensos a caer y ser tentados. Aquí la Biblia nos dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Recuerda que en las tinieblas se ocultan todas nuestras debilidades y en la luz encontramos el poder de la virtud. Y la única forma de saber en dónde nosotros estamos es por medio del ministerio de Satán, o sea la prueba. Y es aquí donde toma sentido Mateo 4:1 y el ministerio de Yeshua, al ser entregado a la prueba cuando dice, entonces Yeshua fue llevado por el espíritu de Elohim al desierto para ser tentado por el acusador. Ahora entendemos que de la misma manera sucedió con Job y la razón por la que Dios entregó a Job al ministerio de Satán. Y Elohim dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?
Página 74. En esta historia, pareciera que tenemos a un Dios sarcástico, pero no. Aquí lo que hay es el inicio de todo un proceso de gestación, transformación, muerte y resurrección. Más adelante podemos contemplar no solo los beneficios de la muerte, sino también la gratitud de Job. Mira lo que dice Job 42, 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En efecto, es muy difícil ver en tinieblas, mas quien está en luz, todo lo ve con claridad. Ahora bien, una vez que la luz ya está separada de la oscuridad, sabemos muy bien que viene la separación de las aguas y luego la separación de las aguas de la tierra. Es como decir, que ya comprendemos cuál es el plan, o el siguiente paso a seguir. Bereshit, Génesis dice, que todo estaba junto. Y es aquí donde la creación nos enseña, que esto significa que nuestra conciencia está muerta, vacía y desordenada, estado espiritual de nuestro cielo en nuestro interior, ahí donde Dios habita. Y al tratarse del trono de Dios difícilmente podremos encontrar paz y peor aún manifestar la buena obra, ya que Dios demanda de nuestro ser una casa limpia y en orden. Página 75. Cuando dentro de nuestro interior comienza el proceso de resurrección, es obvio que tengamos ciertas manifestaciones y reacciones que serán expuestas a través de nuestro temperamento, por ejemplo, en una turbulencia, tormenta o tempestad en lo único que pensamos es en salvar nuestro yo, rescatar nuestro mí y proteger a mis. Asimismo sucede dentro de nosotros. Exactamente parece ser que en nuestro interior, acabamos de subir al arca, justamente antes de que las cataratas de los cielos y las fuentes de la tierra sean abiertas y listas para emprender el viaje de los 40 días y 40 noches. Ya que según la Biblia, cuenta la historia que las aguas del cielo y de la tierra están conectadas, y fuera del arca no hay señales de vida, ni señales de tierra. Pero después de esto, parece ser que vamos a presenciar el nacimiento de un nuevo mundo, en este caso tu mundo, una nueva vida, después del gran diluvio. Vamos a imaginar en nuestra mente esa escena que nos muestra la Biblia, en Bereshit, Génesis, donde dice que las aguas de arriba están revueltas con las de abajo. Pero sin embargo hay un proceso de transformación ahí dentro de nuestro ser, hasta ser completada la obra. Página 76. Recordemos que ya fuimos llamados a luz. Ahora, ¿cuál sería la mezcla entre la luz, las aguas de arriba y las aguas de abajo, sabiendo que las aguas de abajo están conectadas a la tierra y las aguas de arriba están conectadas a la luz? A esto se le llama tormenta, tempestad, porque ya nuestro estado espiritual o conciencia, al contener luz y conectarse con las aguas de arriba y las aguas de la tierra, seguramente tendremos un cortocircuito que nos llevará al conflicto, ese estado emocional que conocemos como desequilibrio. Este es el poder de la unidad, ya que todo esto sucede dentro de tu propio interior, y ante situaciones que representan catástrofes para nuestra vida, solo la persona de Yeshua puede salvarnos. Mateo 8, 23 al 27, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Página 77. He aquí, porque Yeshua es el Rey, el Mesías, el Salvador, el Maestro, el Ungido, el Cordero, el Hijo de Dios, la luz del mundo, etc. Querido amigo, definitivamente tu vida no puede ser la misma después de esta tremenda descarga que Dios te ha permitido. Así que prepárate, porque aquí pasamos a lo mejor. Primero fuimos traídos de tinieblas a luz, luego procesados en las tormentas, y ahora vamos al día 3. Como bien sabemos, dijo Elohim en Génesis, Bereshit 1:11. Produzca la tierra vegetación, hierba que haga germinar semilla, árbol frutal que dé fruto sobre la tierra según su especie, cuya semilla esté en él. Recordemos que ahora en este punto del proceso ya pasaste el día 1 y el día 2, por lo tanto la semilla que hay en tu interior proviene del fruto de la luz. Y fue así. Y la tierra hizo brotar vegetación, hierba que hace germinar semilla según su especie, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Ahora que comprendes que dentro de ti existe esa vasija, conciencia, donde se concentra la luz,
y que una vez que tu luz es la luz de Yeshua. Página 78. Tendrás el control sobre las tormentas o tempestades, y que no te ocultes en la oscuridad de tus debilidades. Llegó el momento de la resurrección. Porque al tercer día Yeshua resucitó. Cree, porque llegaste al día 3, ese día en donde todo es vida, todo es fertilidad y prosperidad. Exactamente como lo dice Génesis 9:1, así como después del gran diluvio, después de esa terrorífica pesadilla, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Yeshua nos demostró que Él es la conexión con el Padre, también, que al vencer las tentaciones del acusador, nos garantiza la resurrección, de muerte a vida. Ya que por ley, todos morimos y todos resucitamos. Dice, Mateo 16:21, desde entonces Yeshua el Cristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Si bien entendemos, Yeshua murió pero 3 días después resucitó. Repito, la resurrección de Yeshua sucedió en el día 3. Y el día 3 de Bereshit tiene los premios para tu vida. Página 79. Tomando en cuenta que todo es un ciclo, vuelves a iniciar, vuelves a nacer o bien resucitar, y como todo, también tienes que recordar que no de todo árbol podrás comer, así como Adán y a Eva fueron plantados en medio del huerto, también Dios te pone en lugares de delicia, y te dice, cuidado con los árboles que producen fruto de muerte. Recuerda que la oscuridad no muere, sino más bien, nosotros fuimos llamados de tinieblas a luz. De todo árbol podrás comer, mas hay algunos que no, y el día que comas seguro morirás. Es así de claro. Dios nos dice que hay árboles que producen muerte. La vida no es como tú te la imaginas, sino como Dios ya la sirvió. Quien te diga que en Yeshua no hay dolor, ese te miente. Quien te diga que Yeshua evitará que mueras, también te miente, porque el plan es morir, para resucitar. Dice Yeshua, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El proceso de resurrección, ahora ya lo conoces. Repitiéndose el ciclo, para volver a nacer, ya sea para vida o para muerte. Página 80. Mi hermano, Dios nos advierte de buena manera que morir es doloroso, y no se refiere a una muerte física. Pero tomando en cuenta que el cuerpo físico pertenece a la materia, tarde o temprano caducaremos o bien moriremos, pero Dios en su infinito amor nos advierte que todo es para bien y que todos antes de resucitar debemos morir. No nos preocupemos por el final de nuestra historia, ya que bien sabemos que ahí donde está nuestro presente, ahí mismo está nuestro final. En Dios, no existe el tiempo, no existe el espacio, su luz es para que podamos caminar en la mentalidad de Yeshua. No importa quién seas, o quien diga la gente que seas, en la Biblia hay un personaje llamado Saulo de Tarso, quien nos da el mismo ejemplo, cuando él es llamado de oscuridad a luz. Hechos 26, 14 al 16. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebraica, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Página 81. Simplemente Pablo buscaba la verdad a costa de lo que fuera, sin importar el precio encontró la verdad. Saulo de Tarso, esclavo del sistema religioso, fariseo hijo de fariseo, vio la luz, entró en oscuridad, fue procesado y luego comenzó. Si bien has llegado hasta esta página, déjame decirte que Dios pronto hará ese milagro en tu vida, solo permite que la obra que Él comenzó, la pueda terminar. Basta con que tú le recuerdes en oración, que estás de acuerdo. Conclusión. Nuestras debilidades se ocultan en la oscuridad. Nacer es volver de ese lugar de donde no tenemos conciencia. La luz aparece a partir de la separación con las tinieblas. Nuestra conciencia habita dentro de nuestro ser e ilumina con su luz al alma. Esa alma vive en el cielo, que está dentro de nosotros y nosotros vivimos en un mundo creado por Elohim. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde, pues, está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todos pecamos,
Todos morimos, ahí donde está nuestro presente, está nuestro final. Página 82. En el plano espiritual no existe el tiempo ni el espacio. Luz significa la unidad sujeta al Padre. Ahora bien, puedo decir, estoy listo para la gran tribulación, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Amén. Quizás sin que te des cuenta, esta obra está realizándose ahora mismo en miles de personas que desconocen ese dolor y esa angustia que hay en sus almas y confundidas terminan renunciando al proceso antes de resucitar, y sin que ellos lo sepan están dando vueltas en el mismo lugar, así como sucedió con el pueblo de Dios en el desierto. Y peor aún, si no hay quien les explique lo que está sucediendo, vacíos entraron a este mundo y vacíos están destinados a salir. El misterio de la unidad. Página 83. Te invito a que leas mi segunda obra titulada Serpientes. Página 84.